Si usted ha permanecido durante ya cierto tiempo dentro de la iglesia del Señor, para este momento habrá ya llegado a observar que existen ciertos cristianos que en dado momento se apartan de la fe, no regresan de nuevo a la iglesia y jamás volverán a ella. Esta realidad que consideramos muchas veces tan particular de nuestro tiempo, también fue muy evidente en medio de los discípulos del primer siglo. Y es por ello que quisiera invitarlos el día de hoy a considerar el importante tema de la deserción espiritual. ¿Qué significa y por qué se genera? Bienvenidos a la lección del día de hoy. Por su gracia tierna. La palabra desertar se usa con referencia a una persona que abandona su obligación, la causa que defiende o el grupo particular con el que está comprometido. Generalmente, la deserción puede observarse desde el nivel escolar. Puede ser más notoria incluso a un nivel militar, pero también podemos reconocerla en el contexto espiritual. Y todo ello con consecuencias muy terribles, muy funestas, pero aunque la deserción es muy dañina o perjudicial, sigue presentándose, sobre todo en medio nuestro, a nivel de la iglesia del Señor. Por eso deberíamos considerar la siguiente pregunta. Existen tres razones básicas o fundamentales que llevan a un cristiano a que en dado momento deserte de la fe, deserte de la iglesia del Señor. Y en primer lugar, debemos reconocer que hay muchos hermanos que se apartarán de la verdad por causa de la doctrina del Señor. En Juan capítulo 6 y en el verso número 66, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo primero que nos dice este versículo tiene que ver con que no pocas veces la deserción es mucha. Lamentablemente, quisiéramos pensar que son pocos o tan solo algunos los discípulos que en dado momento se apartan de la iglesia, pero como podemos verlo en este versículo, tristemente son más bien muchos los que llegan a considerar. Y es que como el apóstol Pablo lo dijo en su momento en la primera epístola que escribió a los Corintios en el capítulo 10 y en el versículo número 12, quien esté firme, mire que no caiga. Así que debemos entender de una vez por todas que en dado momento serán muchos los discípulos que se apartarán de la verdad. Lo segundo que aprendemos acerca de esta situación en este versículo es que si al Señor Jesucristo estando presente durante su ministerio terrenal, muchos de los discípulos se le apartaron, es posible también que hoy, en su ausencia, muchos discípulos también se nos aparten. A veces pensamos que se trata solamente de una concepción personal, a veces creemos que de pronto es por nuestro método de enseñanza, por la pedagogía que utilizamos, por muchas o por diversas razones, pero la verdad es que si al Señor Jesucristo se le apartaron muchos de sus discípulos, es probable que en medio de nosotros también muchos otros se aparten. Y finalmente, podemos entender
que muchos de los discípulos se apartan sencillamente porque no quieren abarcar la verdad, porque les parece muy dura, porque les parece muy difícil. Cuando observamos el contexto de las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo número 6, y nos devolvemos unos pocos versículos acerca de esto mismo, en el versículo 60 del mismo Juan capítulo 6, el apóstol nos escribe lo siguiente: al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así entonces, en dado momento, muchos se apartarán de la verdad porque no pueden soportarla, porque les es muy duro el mensaje del Señor. Y es que si eso sucedió en aquel tiempo, como acabamos de decir hace un ratito, hoy también puede sucedernos lo mismo. Y la prueba nos la da el apóstol Pablo cuando escribe en 2 Timoteo, en el capítulo 4 y entre los versos 3 al 4, cuando dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta situación es precisa y tristemente lo que está sucediendo en medio de nuestro mundo religioso. Hoy en día se predican más testimonios personales o experiencias particulares que la misma palabra del Señor. Hoy en día se tiene mayor énfasis o interés acerca del evangelio de la prosperidad que del evangelio que conduce a la salvación espiritual. Podemos ver entonces que en dado momento muchos se apartan por causa de la misma palabra de Dios. En segundo lugar, podemos observar que existen muchos cristianos que se apartan de la verdad por razones netamente morales. Y para confirmarlo, podemos abrir la palabra del Señor en 2 Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 10, donde la primera parte de dicho versículo nos dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Muchos discípulos se apartan porque sencillamente aman más al mundo que al Señor. Y así nos lo decía el mismo Juan en la primera epístola que lleva su nombre, en el capítulo 2 y en el verso 15, cuando escribe las siguientes palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este tipo de cristianos es muy similar con aquellos israelitas. Y tal vez usted conozca la historia, que después de salir de Israel y andar durante cierto tiempo a través del desierto, estaban pensando en regresar a Egipto, de donde habían sido liberados. Acerca de esto mismo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 14 y entre los versículos 1 al 4, se nos muestra esta situación a través de las siguientes palabras: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Como podemos observarlo, existen muchos cristianos que en dado momento están en la congregación, pero siguen pensando en el mundo, siguen extrañando todo aquello que dejaron. Y así como Demas en su momento dejó la verdad, abandonó al apóstol Pablo
por amar más al mundo, muchos cristianos seguirán su mal ejemplo. En tercer lugar, y para ir terminando con nuestra lección, tenemos a aquellos que abandonan la verdad por causas frívolas, por causas netamente superficiales, por causas muy triviales. En 2 Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 15, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras. Ya sabéis esto, que todos los que estaban en Asia me ha vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Aquí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Y lo que le está comentando es acerca del abandono, de la renuncia o de la deserción de muchos de los creyentes en Asia y de dos de ellos en particular. Para no llegar a especular sobre las razones específicas que llevaron a estas personas a abandonar al apóstol Pablo y con ello seguramente a la verdad, digamos sencillamente lo que nos dice la Escritura, que simplemente lo abandonaron, se fueron, claudicaron en su caminar con el Señor. Y haya sido la causa que fuese, nada es justificable como para que en dado momento abandonemos la verdad y desertemos de la fe. Y es que existen muchos cristianos que en dado momento desertarán de la verdad por razones personales, por sus problemas, por sus dificultades, por las pruebas que poseen. Otros sencillamente desertarán por su desánimo, por el desaliento, por la apatía en la cual viven. Y existen otros que incluso porque no les gustó una predicación, porque no les agrada el lugar en que se reúne la iglesia, porque el predicador no se viste de manera correcta, en fin, por un sinnúmero de razones, todas ellas superficiales que demuestran precisamente su inmadurez desde el concepto de la fe. Así entonces, podemos observar que la deserción no es algo nuevo en medio de nosotros. Desde siempre ha estado presente en medio de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y son varias las razones que pudiéramos manifestar para hacer evidente esta misma situación. Pero hay tres razones que podríamos considerar como básicas o fundamentales para que esto suceda. Las razones doctrinales o por causa de la misma fe, las razones morales por razón del pecado y de la inmoralidad del ser humano, y las razones superficiales, aquellas que son personales y que evidencian la inmadurez espiritual entre muchos cristianos. Así, vamos a dejar esta lección por ahora. Pero quiero invitarles a la siguiente, en la que estaremos considerando los rasgos distintivos de un creyente que en su momento va a convertirse en un desertor. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.